Eh, Buenas tardes a todos. A nombre del grupo alemán Livisto, laboratorio con 6 plantas de fabricación de productos veterinarios en el mundo, que Alved Alternativas Veterinarias S.A. Tiene el orgullo de representar en el Ecuador. Quiero dar la más cordial bienvenida a todos los asistentes y por supuesto a nuestro panelista, el doctor Richard Mancheno, médico veterinario especialista en reproducción bovina, con una amplia experiencia en el sector. El nombre del webinar es Incrementando la fertilidad en vacas lecheras. Muchas gracias por acompañarnos. Quiero agradecer a la Asociación Asociación de Ganaderos de la Sierra y el Oriente, Floral, también a CEPROVET y Agroveterinaria San Fernando, que han sido los que nos han apoyado en este seminario. Doy la cordial bienvenida a Richard. También están de panelistas el doctor Jacobo Campuzano y el doctor Cristian Muñoz para cualquier inquietud que tengan en relación a nuestra casa de productos veterinarios Livisto. Richard, gracias por estar aquí. Para los asistentes, las preguntas pueden realizarlas en el botón de preguntas y respuestas en la parte de abajo de su pantalla y al final de la reunión serán contestadas por el doctor Mancheno. Muchas gracias y bienvenidos. Bueno, muchas gracias por la invitación. Rodrigo, muy amable, gracias a la empresa Alved Livisto. Y bueno, yo creo que el tema es para hacer un poquito más eficiente a la charla. Damos toda la charla y luego de eso, me imagino, Rodrigo, tú como moderador vas diciéndonos todas las preguntas que haya para irles contestando a todas las inquietudes que haya. ¿Ok? ¿Estamos listos? ¿Se escucha bien? ¿Sí se escucha bien? Está muy bien, Richard. Ya pon la presentación. Ok, está puesta la presentación. ¿Ustedes sí lo están viendo? No está share, Richard. No está la presentación. Ahí estamos. Ahí sí. Ahí estamos. Listo, adelante, Richard. Ok. ¿Sabes qué? Lo que sí sería de... quitemos las No te imágenes. preocupes, ya estoy quitando las imágenes. No te preocupes. Listo. Ok, buenas tardes con todos. Es un placer estar en esta charla con ustedes. Vamos a empezar con un tema incrementando la fertilidad en vacas lecheras. Es un tema del día a día, en donde tanto ganaderos como médicos veterinarios estamos siempre en la lucha de preñar nuestras vacas y mejorar nuestros parámetros reproductivos. ¿Qué nos ha pasado en estos últimos 30 años? Que hemos mejorado genéticamente a nuestros animales, hemos aumentado las producciones de leche, pero de la misma manera hemos ido disminuyendo la reproducción. Hacemos un pequeño resumen. La tasa de preñez por inseminación en los años 50 era del 66%, luego en los años 70 ya bajó al 50%, y más o menos a partir de 1997 la fertilidad en vacas lecheras de alta producción se ha quedado en más o menos el 30-35%. En cambio, lo que no pasa en nuestras vaquillonas o en las vacas que ha permanecido sobre el 70%. A ver, estoy grabando y adicionalmente está en Facebook Live. Sí. Sí. Rodrigo, ¿se te está escuchando a ti la voz? Sí, seguro. Sí. Ya, ok, listo. Chao. ¿Sigo? Bueno,
Sigo, se te escuchaba a ti, Rodrigo, una conversación. Ok, como les decía, entonces, ¿qué es lo que ha pasado durante el transcurso de estos 40 años? Le convertimos por el mejoramiento genético a nuestra vaca en una vaca de alta producción, y esto a la vez le convertimos en una fábrica de alimento. ¿Qué es lo que nos pasa con esto? Al hacer una vaca de alta producción, tenemos mucho más requerimientos en el animal. Entonces, al tener una alta ingesta de materia seca en nuestros animales para cubrir los requerimientos de la alta producción, tenemos una alta metabolización hepática, ¿sí? Y al tener una alta metabolización hepática, también tenemos un mayor flujo sanguíneo a nivel hepático. Por ponerles un caso, más o menos en las vacas de baja producción tenemos un flujo sanguíneo hepático de más o menos 700 litros por hora. En una vaca de alta producción tenemos de 1600. Entonces, realmente ese flujo sanguíneo por esa metabolización hepática es tan alta. ¿Y qué nos ha producido esto en nuestros animales? Es que la metabolización de las hormonas de esteroides, principalmente la progesterona y los estrógenos, que son las hormonas más importantes dentro de las más importantes dentro de la fertilidad, han bajado. En resumen, ¿qué nos pasa? La baja fertilidad en las vacas de alta producción es a mayor consumo de materia seca, hay una mayor circulación sanguínea en el hígado, como les decía, de 1600 a 700. Entonces, esto nos da que hay una mayor metabolización de hormonas de esteroides, principalmente la progesterona y los estrógenos. Y esto nos hace que haya una menor cantidad circulante de dichas hormonas en el organismo. Entonces, la baja fertilidad de nuestras vacas de alta producción no es causada en sí por la alta producción de leche, porque hemos mejorado la producción de leche genéticamente, sino por la baja concentración hormonal circulante en dichas vacas. Entonces, unos trabajos hechos desde hace muchos años atrás, principalmente el doctor Willman, han visto que si aumentamos la concentración de la progesterona circulante durante el crecimiento folicular, es la clave para incrementar la fertilidad de vacas en producción. Estas investigaciones se han hecho ya desde muchos años atrás, como les decía, pero hoy por hoy ya no es únicamente que haya una alta concentración de progesterona en el desarrollo folicular. También se habla y ya está descrito que tenemos que tener una baja concentración de progesterona al momento de la inseminación, porque eso también repercute en la fertilidad. Y también hablamos de una mayor concentración de progesterona post-inseminación artificial. De eso hablaríamos un poquito luego, cuando topemos el tema de programas de sincronización. Aquí tenemos un estudio del doctor Willman, en donde está el efecto de la circulación de la progesterona durante el crecimiento folicular y la fertilidad después de la inseminación artificial. Como ustedes verán, tenemos que cuando la onda folicular se desarrolla con bajos niveles de progesterona, tenemos una menor fertilidad al día 29 y tenemos una mayor fertilidad cuando los niveles de progesterona en el desarrollo folicular son altos. Tenemos una tasa de preñez al día 29 mayor del 51%. Al día 57, en los mismos grupos, tenemos que la tasa de preñez es del 47% en las vacas con desarrollo folicular con alta progesterona y del 31% en las vacas que tuvieron alta progesterona en el desarrollo de la onda folicular. Al final, inclusive, ¿qué nos dice este cuadro? Que al tener un folículo y un ovocito con alta progesterona antes de la inseminación artificial, nos da menos muertes embrionarias. Tenemos únicamente muertes embrionarias del 6.8% comparado con el folículo formado en bajas cantidades de progesterona, que es del 14.3%.
Entonces, de esto vamos a hablar un poco con otros videos luego, viendo cómo vamos a recalcar el tema de los beneficios de la progesterona en la fertilidad de nuestras vacas. Ahora, quería pasar a los factores que intervienen en la tasa de preñez. Existen 4 factores importantes que determinan la tasa de preñez de un hato o de nuestros hatos, que son principalmente la fertilidad de la hembra, la fertilidad de la vaca. Dentro de esta fertilidad de la vaca tenemos todo lo concerniente a manejo, nutrición, sanidad. Dentro de manejo es el tema de bienestar animal, de salud, nutrición, tener los adecuados requerimientos nutricionales en función de la producción de nuestros animales. La sanidad, en la sanidad tenemos que tener un programa sanitario bien establecido en función de la necesidad de la explotación pecuaria. Y una cosa muy importante que lo vamos a tomar dentro de la fertilidad de la hembra es el asunto de manejo, ya que todos estos puntos son muy amplios y lo vamos a tomar algo muy importante que es el manejo de vacas en transición, así muy rapidito. Pero un buen programa reproductivo debe partir de ¿qué? Una buena nutrición, como ya lo recalcamos, condición corporal, manejo de vacas en transición y vacas frescas. El tema de vacas en transición es fundamental. El periodo de transición 3 semanas antes y 3 semanas después. ¿Cuál es el objetivo de las vacas? ¿Cuál es el objetivo de las vacas en transición? Preparto, como también lo llamamos, es preparar el rumen. Preparar el rumen es ya que venimos de un ambiente bacteriano celulolítico, después del seco o de la dieta de seco, vamos a prepararle para un ambiente aminolítico. También tenemos que desarrollar papilas ruminales, ya que debemos incrementar la capacidad del rumen para subir los niveles energéticos de la ración postparto, para seguir aumentando los requerimientos en función de su producción. Otro de los objetivos muy importantes de la transición es prevenir la disminución acelerada del calcio sanguíneo en el parto y posparto. Ya saben ustedes que siempre el tema de la producción de calostro lo conlleva a arrastrar muchos requerimientos de calcios y de esta manera tenemos que cuidarlos para evitar las enfermedades metabólicas que tanto daño nos hacen en la fertilidad, que lo vamos a ver en una diapositiva sobre el tema. Y la otra es mantener un sistema inmune fuerte. Todos conocemos que por el tema de los juegos hormonales y de la labor de parto, desde las 3 semanas antes el sistema inmunitario de las vacas empieza a deprimirse, también baja la ingesta de los animales más o menos de un 30%, y la última semana el sistema inmunitario se deprime muy fuerte, y eso hay que tener mucho cuidado, ya que de esa caída fuerte del sistema inmunitario podemos tener luego muchos problemas de enfermedades, como les decía, metabólicas, inclusive también el tema de mastitis, que hay que tener mucho cuidado postparto. Como les decía, todo lo que les acabo de decir sobre el tema de la importancia de los periodos de transición, principalmente del preparto, es porque tenemos que evitar 3 enfermedades muy importantes. Bueno, hay varias, hay mucho más, pero dentro de las más importantes, que las considero yo, es la hipocalcemia al parto, es la cetosis subclínica y es la acidosis subclínica. ¿Por qué son tan importantes estas? Ya que estas conllevan a muchos problemas posparto en el tema de la fertilidad. Tenemos, como verán ahí en las diapositivas, las retenciones placentarias, la distosia, si tenemos distocias, mastitis, prolapsos uterinos, mortalidad de embrionarias, metritis posparto, metritis postservicio, etcétera, etcétera, que todas estas enfermedades y todos estos problemas son muy conocidos por todas las personas que estamos en el día a día en nuestras ganaderías lecheras. Entonces, esta es la base fundamental de tener un buen manejo de nuestras vacas pre y posparto. También el manejo de vacas frescas. Considero que el manejo de vacas frescas postparto es muy importante.
lo considero yo que son los primeros 10 días después del parto. Les puse esta diapositiva, ya que lo que nosotros recomendamos es la toma de temperatura desde el primer día del parto. Y cada color, digamos, de un color, en este caso el verde, quiere decir el primer día de toma de temperatura, en donde la temperatura está normal, y cuando cambiamos de color en uno de estos días, quiere decir que tuvimos temperatura. Entonces, consideramos que el hacer este protocolo es muy importante porque básicamente considero que la temperatura postparto nos refleja muchos ciertos problemas que pueden ser en sí de mastitis o problemas ruminales. Entonces, tenemos que tener muy marcado el control de la fiebre postparto los primeros 10 días. También en el asunto de vacas frescas, podemos también, no todas las explotaciones lo tienen, pero también es muy importante si podemos monitorear cetosis más o menos al 5.º día. Es muy importante, y también si lo podemos hacer un CMT y monitorear mastitis, sería realmente un protocolo completo y mejor para cuidar los primeros días del bienestar del animal, y de esta manera tenga una buena salud para empezar a picar lactancias y mantener picos de lactancia. Y de esta manera empiece también a restaurarse hormonalmente y empiece su ciclicidad. Condición corporal. La condición corporal es fundamental, ya que de esta manera, todos ustedes conocen la condición corporal en una escala de 1 a 5, que es la que más se utiliza a nivel mundial. Es fundamental tener pendiente y evaluarle, ya que la condición corporal nos dice mucho en el tema de salud animal, de salud postparto, y también en el tema de reproducción. Aquí les puse 2 casos. Un caso de una condición corporal sumamente baja, de 2,25, y el extremo, que es una vaca demasiado gorda, con una condición corporal de 4,5, 4,75 a 5, que tampoco es lo recomendable. Los animales en condición corporal tienen que secarse más o menos con una condición corporal al secado de 3,25, 3,5 máximo, y llegar al preparto con una condición de 3,5, para ir con una condición de 3,5, 3,75, 3,5 como mínimo, 3,75 lo ideal. Entonces, eso es fundamental, que todo ganadero y todo el equipo de trabajo dentro de una hacienda los lleve pendiente el asunto, porque eso nos refleja mucho, como les decía, en salud y en fertilidad. ¿Por qué en fertilidad? Aquí les puse una diapositiva de la relación directa que existe entre la ciclicidad, o digamos, o el bienestar del aparato reproductivo del animal, en relación directa con la condición corporal. Como se fijarán aquí, en una condición corporal correcta, como es esta vaca que le estoy indicando con el mouse, que es una condición corporal de 3,5, 3,35, vemos que es un animal que está ciclando, que está cíclico. ¿Por qué? Vemos que aquí tenemos la presencia de un cuerpo lúteo, y eso al final es muy positivo dentro de la reproducción, y tenemos también un folículo. Es un animal ciclando, y cada que tenemos un animal ciclando, vuelvo a repetir, es un animal que va a tener, por ende, mejor fertilidad, porque también los niveles de progesterona, si volvemos a hablar de la progesterona, va a estar con sus niveles óptimos o altos, y eso a la larga se traduce en fertilidad. Acá tenemos un animal que no tiene un cuerpo lúteo, es un animal con un anestro superficial, diría, porque tenemos un folículo más o menos de 8 milímetros. Entonces, estos animales son que están, digamos, que tuvieron una condición corporal de pronto al parto de 2,75, no llegaron a 3, un poco baja. Entonces son animales de un anestro superficial, en donde van a demorarse un poco menos en empezar su ciclicidad. Y no caer en esta diapositiva del anestro, de las vacas anéstricas, en donde, como ustedes se fijarán, la condición de ella es de 2,25, y tenemos
un ovario prácticamente que no se ve estructuras ováricas. Vemos aquí unos puntitos negros que son folículos, pero son folículos sumamente pequeños, de más o menos 2 milímetros, en donde definitivamente tenemos un problema esperando que sea individual y no del hato. Hay que tener muy en cuenta dos cosas importantes. Hay anestros superficiales y anestros profundos. El anestro superficial es el anestro posiblemente de animales que sí tienen estructura sobre los 8 milímetros de folículos, o sea, folículos preovulatorios y no tienen presencia de un cuerpo lúteo. O también pueden ser vacas que están ciclando pero no presentan actividad. Pero, en cambio, los anestros profundos, que son animales netamente por un tema nutricional que no tienen estructuras ováricas, debemos tener mucho cuidado dentro de las explotaciones lecheras, ya que este tema de anestros superficiales podemos tolerarle más o menos un 25% dentro del hato, pero no más allá, porque eso a la larga nos van a dar unos parámetros reproductivos deficientes y por ende pérdida al ganadero. Y aún más, si tenemos anestros profundos en nuestros datos, tenemos que directamente corregir mucho el tema nutricional de los animales. Aquí les tengo una diapositiva, cómo influye, digamos, la condición corporal en la ciclicidad de los animales. Tanto en primíparas, como ustedes sabrán, las primíparas siempre sufren un poquito más que las multíparas, pero vemos que a medida que tenemos una buena condición corporal en los animales, ciclan cada vez más. Ahí tenemos un ejemplo, si tenemos una condición corporal de 3, que sería dentro de lo recomendable posparto, 3.25, en primerizas tenemos que ciclan sobre el 60-65% y en multíparas sobre el 80%. Entonces, definitivamente, siempre tenemos que tener pendiente el mantener una buena condición corporal en nuestros animales para mantener picos de lactancia, curvas de lactancia y también el tema de fertilidad. Acá, en cambio, tenemos una diapositiva que fue un estudio hecho por el doctor Pietro Baruselli, en donde hay una relación directa entre condición corporal y fertilidad. Indiscutible, todo esto de condición corporal, fertilidad de animales con ciclicidad, lo volvemos a repetir, tiene que ver mucho con la concentración de los niveles de progesterona a la inseminación artificial, por su grado de ciclicidad y tener estructuras ováricas y principalmente el cuerpo lúteo. Vemos acá que al tener una buena condición corporal, la tasa de preñez son mucho más altas que al tener una baja condición corporal, en donde al tener una condición corporal de 2.25, la tasa de concepción es entre el 20 al 35%. Otro de los factores muy importantes que determinan la tasa de concepción es la calidad seminal. Hay que tener mucho cuidado en esto, ya que podemos tener una muy buena nutrición, podemos manejar muy bien a los animales, tener un buen programa sanitario, pero el rato de la inseminación tenemos que siempre tener en cuenta la calidad seminal. ¿Por qué la calidad seminal? Ya que la calidad seminal puede ser insatisfactoria debido a alta cantidad de espermatozoides anormales, o sea, una morfología deplorable. Lo ideal en morfología espermática es que tengamos sobre el 70% de espermatozoides normales. Puede tener una pobre viabilidad post-descongelamiento, o sea, una motilidad progresiva baja. Lo óptimo de los parámetros internacionales óptimos es que a las 0 horas a lo que descongelamos una pajilla no baje del 25% la motilidad progresiva de un semen. Y si queremos, si vamos a un programa, por ejemplo, de inseminación masiva de IATFs, es fundamental que tengamos en cuenta la calidad seminal y un consejo mío es que el rato que sea un programa masivo de inseminación, posiblemente tengan que primero evaluar el semen antes de empezar el programa.
Entonces, al evaluar el semen es importante que evalúen la motilidad progresiva a las 0 horas y luego hagan termoresistencia, que lo pongan a la misma muestra 2 horas y luego lo vuelvan a evaluar, y no tiene que bajar del 15% de motilidad progresiva y con un vigor no menos de 3 a las 0 horas y no menos de 2 el vigor espermático a las 2 horas. La concentración, lo más recomendable internacionalmente es que la concentración sea de 15 a 20 millones de espermatozoides como estándar, ¿sí? Porque tomarán en cuenta que el rato de hacer el proceso de descongelamiento tenemos una mortalidad espermática. Entonces, lo ideal es que al útero entren entre 7 a 10 millones de espermatozoides mótiles progresivos vivos con capacidad de preñar. Eso es lo correcto. Entonces, más o menos, hablamos de que hay una mortalidad espermática a los procesos de descongelamiento y de inseminación de más o menos el 50%. Entonces, cuando mayor concentración espermática tengamos, digamos, entre los 15 y 20 millones con una buena calidad, vamos a tener los rangos de depósito de espermatozoides vivos con buena motilidad de más o menos entre 7 a 10 millones. En el caso de microbiología, que la muestra, si algún rato tenemos problemas y tenemos que hacer cultivo, no tenga más allá de 500 unidades formadoras de colonia. Esto refleja la calidad de procesamiento del laboratorio en el que se está procesando el semen. Eso es fundamental. El otro punto, o los dos puntos que vienen, yo considero que son los puntos más cruciales en el día a día de campo, que es la detección de celos y la técnica de inseminación. Ahorita la detección de celos, bueno, el anestro postparto ya lo hablamos, que es fundamental y eso hay que manejarlo nutricionalmente, pero la detección de celos. Realmente la detección de celos considero que es uno de los factores más importantes que hay que tener en cuenta dentro de las explotaciones lecheras, sean estabuladas o sean a pastoreo. Sabemos que cada vez las vacas de alta producción, los celos son mucho más cortos. Hay una relación entre a mayor producción de leche, menor duración de los celos, y esto tiene que ver mucho con el tema de los niveles hormonales que tiene el organismo. Entonces, a mayor producción de leche, mayor metabolización hepática y menor circulación de las hormonas esteroides, progesterona y estrógenos. Y por ende, la duración de los celos son más cortos y la intensidad de los celos son más bajos. Entonces, aquí tenemos una diapositiva del doctor López, hecha en el 2004, en donde nos refleja lo que acabamos de decir, que vacas de baja producción de leche, de 25 litros, tienen una mayor duración de celo, que son de 14.7 horas, más o menos, en este estudio. En cambio, vacas que tenemos de mayor alta producción, entre 40 a 50 litros, como se darán cuenta, la duración del celo decae totalmente entre 4 a 5 horas. Entonces, es fundamental el tema de la detección de celos. ¿Sí? Entonces, es muy importante que las personas que están encargadas de la detección de celos estén muy bien capacitadas para interpretar todos los síntomas que se tienen que dar, síntomas primarios, síntomas secundarios, etcétera, etcétera. Todo eso ustedes lo tienen muy, muy claro. Ya. Hay métodos que ayudan a la detección de celos. Esto es muy importante porque cada vez, como les digo, la durabilidad o la duración de los celos y en sí la actividad o la demostración de los celos de las vacas es cada vez menos intensa. Entonces nos valemos de muchas herramientas. Dentro de estas tenemos los crayones, pinturas, parches, medidores de actividad. Personalmente utilizo mucho el tema de los crayones, de las pinturas, de los parches,
consideramos que son herramientas muy importantes y no muy costosas. Otras personas tienen los medidores de actividad que también son muy importantes. Los animales marcadores personalmente ya no los uso. Antiguamente los usábamos a los toros desviados del pene, con chimbol, animales androgenizados, etcétera, etcétera. Personalmente ya no tengo en las explotaciones lecheras que asesoro, pero tenemos la mayor cantidad con parches y con pintura. Y los medidores de actividad en algunas de las explotaciones. Hay después unas diapositivas de parches que son muy importantes. Una cosa que quisiera recalcar aquí es que he notado en muchas de las explotaciones lecheras es de que también nos hemos vuelto un poco cómodos al tema del parche. Nos estamos fijando únicamente en la despintada del parche, y una recomendación que siempre les hago en las haciendas es que primero veamos y observemos el cambio de comportamiento de los animales, y luego de ver el cambio de comportamiento de los animales, sea la herramienta de afirmar lo que vimos el despinte del parche, ¿sí? Y no sea únicamente el parche el que nos diga o nos determine si tenemos que inseminar o no los animales. Eso es una cosa muy importante que tenemos que tener en cuenta. Como les digo, yo creo que el parche nos volvió un poquito cómodos dentro de las haciendas, y eso creo que hay que corregir y volver a familiarizarnos con el cambio de comportamiento de actividad de las vacas para tener una mejor fertilidad. Tenemos el marcador con la pintura y con los crayones. Este método me gusta mucho. Lo único que hay que tener en cuenta es que tenemos que hacer, la pintura tiene que tener un largo de 20 centímetros como máximo, y más o menos de ancho 5 centímetros. Y por lo general la pintura tiene que ser en contrapelo, ¿sí? En contrapelo. Este método es muy importante porque nos tiene pendientes de los animales, la interpretación de la pintura, y tenemos que estar pendientes para hacer el repinteo de los animales. Pero son métodos que sirven mucho y muy eficientes. Tenemos los medidores de actividad, que en muchas haciendas también se los utiliza. Son muy buenos, trabajan muy bien. Considero que estos métodos de ayuda a detección de celos me ayuda en haciendas en explotaciones lecheras con una cantidad grande de animales, consideraría sobre los 300, 400 animales. En explotaciones más chicas, consideraría que con los métodos de pintura, de parche, nos va muy bien. Y el cuarto punto, que es otro de los cruciales dentro del día a día de las ganaderías, es el mejorar la eficiencia de la inseminación artificial. Siempre me hago mis comentarios sobre este tema. Muchas veces uno conversa dentro de las explotaciones lecheras con los inseminadores, sea que haya uno o varios, y una vez que conversamos con ellos, nos topamos que si yo les pongo al frente a 20 inseminadores, todos tienen una técnica diferente. Unos tienen un tiempo, otros tienen una temperatura, unos secan de una manera, otros no secan, etcétera, etcétera. O sea, uno se topa en las ganaderías con tantas técnicas por parte de los inseminadores, y sabemos todos que hay un solo protocolo de descongelamiento. Entonces, hay que tener mucho en cuenta esto. Hay que reactualizar a nuestros inseminadores todo el tiempo, ya que muchas veces digo, cuando uno tiene una técnica, ya es viejo en la técnica, lo ha hecho por muchas veces, como que le cae la rutina y nos saltamos protocolos de inseminación. Entonces, por eso el manejo del semen y la técnica del inseminador es fundamental. El buen manejo del termo de nitrógeno, no dejarle caer al termo de nitrógeno
de un nivel X que consideraría si es un termo 20-20, que es el más común que utilizamos, no lo bajemos de 15-20 centímetros, cumplir con el protocolo de descongelamiento, materiales limpios y listos. Siempre antes de hacer el proceso de inseminación tengamos todos los materiales en un sitio limpio, tener todos los catéteres de inseminación, el chemis, el cortapajuelas, la tijera, todo lo que necesitemos para ese momento que empezamos el descongelamiento, no estemos buscando. Y la temperatura. Definitivamente, como les dije hace un rato, hay personalmente un solo protocolo de descongelamiento y el tiempo. La temperatura adecuada es de 35 a 37 grados centígrados. Yo personalmente me gusta en 36 grados centígrados y el tiempo entre 30 a 40 segundos. Yo prefiero los 40 segundos, entre 40 inclusive 45 segundos. Y el tiempo correcto entre preparación e inseminación no les va más allá de 5 minutos en hacer la técnica. Entonces, esto es fundamental. Posiblemente me pueden decir, son cosas básicas, sí, definitivamente son cosas básicas, pero que marcan la diferencia dentro de una tasa de preñez, dentro de una explotación. Y muchas veces en estas cosas básicas y sencillas no nos fijamos y tenemos pobres tasas de preñez. Aquí tenemos unas fotos, por ejemplo, esto es muy común, después de sacar las pajillas se olvidan de poner la tapa. Esto también es muy común, que alzan las canastillas más allá del cuello de botella. Esto produce un deterioro del semen y que tengamos todo listo y limpio. Las vainas o camisas para inseminación, los chemis, la pistola limpia. De vez en cuando esa pistola tenemos que limpiarla porque muchas veces uno ve esas pistolas y tienen tremenda suciedad y muchas veces por ahí puede ser el problema de que hayamos bajado en una temporada la fertilidad. Papel limpio, ¿sí? Y todas estas cosas que les digo, quiero ponerles un video para que vean la influencia. Este es un video hecho por Alta, en donde vean la influencia del mal descongelamiento o del buen descongelamiento, ¿sí? Como verán ahí, el descongelamiento a temperatura ambiente, más o menos 22 grados centígrados. Como ven, hay pocos animales, pocos espermatozoides moviéndose, mótiles progresivos, pero con un vigor bajísimo, un vigor no más allá de 2, exagerando. El descongelamiento a 32 grados centígrados, algo mejora, pero no es lo ideal. Tenemos mucho espermatozoide muerto y los pocos espermatozoides mótiles progresivos con una viabilidad o con un vigor bajo. Descongelamiento debajo del brazo, que es muy común de muchos técnicos. Como verán, es similar a las anteriores, no ha mejorado. Y vamos a ver, y ustedes mismos van a sacar sus conclusiones, el descongelamiento correcto a temperatura ideal y por el tiempo adecuado, a 37 grados centígrados. Es totalmente distinta y muchas veces esto no lo hacemos y esto marca la diferencia en nuestras explotaciones con nuestras tasas de parámetros reproductivos. Entonces, esto es fundamental. Siempre estemos pendientes de esto. Aquí vemos los 4 y fíjense en la diferencia que hay en hacer bien la técnica, descongelamiento y el hacerlo mal. Ya. La eficiencia reproductiva es una de las medidas de mayor impacto económico de una explotación pecuaria. Siempre que damos las charlas, siempre decimos que la eficiencia reproductiva al final es para hacerle un buen negocio y la reproducción juega un papel muy importante en la economía. ¿Por qué? Todos los que nos dedicamos a la reproducción y el ganadero tratamos de cumplir metas que son parámetros reproductivos, ya que estos parámetros reproductivos al final se traducen en dinero. Sí, siempre tratamos de tener un intervalo partos a primer servicios entre 50 a 60 días. Eso es fundamental. Eso nos da también el grado de ciclicidad de nuestros animales. Nuestros animales prácticamente tienen que estar ciclando
al día 60 como máximo sobre el 80-90% de nuestros animales, sino tenemos que ver el tema nutricional. El intervalo parto-concepción tiene que ser entre los 85 a 120 días que debemos tenerles a nuestros animales ya preñados, porque después de este periodo la pérdida por día por animal es alto. La eficiencia de detección de celos tiene que ser sobre el 70%. Esto también es el grado de ciclicidad y de nutrición de los animales. Servicios por concepción, más o menos, les diría que tendríamos que estar en 2.5 pajuelas o pajillas por preñez, y el intervalo parto entre partos, intervalo interpartos, más o menos de 13 hasta 13.5 meses en vacas de alta producción. Entonces, esto es una de las metas que tenemos que siempre tratar de conseguir entre el médico veterinario, el ganadero y todo el equipo de trabajo dentro de la explotación lechera. ¿Por qué? Porque, como les decía, el tema de la rentabilidad es el intervalo entre partos puede ser muy largo y eso ya nos baja la rentabilidad. Periodos secos muy largos o muy cortos, la baja tasa de concepción y de preñez, y vaquillas pariendo muy viejas por la repetibilidad al celo. Entonces, todo esto al final se traduce en dinero y en rentabilidad. Aquí les puse una diapositiva de un estudio hecho por el doctor Fonseca, en donde ve el efecto de los periodos de servicio y de gestación sobre el intervalo entre partos y la tasa de nacimientos. ¿Cómo influye, digamos, el tener parámetros de días abiertos, ¿sí? De días abiertos óptimos, cómo influye en los intervalos interpartos de lo que hablamos de los parámetros reproductivos, y a la vez el porcentaje de vacas que nos paren y por ende de crías y reposición. Cada que somos ineficientes y que nos atrasamos en preñar nuestras vacas, se traduce en donde los intervalos interpartos se vuelven más largos y también perdemos nacimientos de crías. Entonces, eso es fundamental. Y otra diapositiva que quería indicarles sobre el mismo tema es la relación entre el periodo de servicio, parto, concepción y el periodo seco. ¿Por qué es esto fundamental? Ya que, como sabrán ustedes, el periodo seco de un animal es el periodo digamos, en donde en cierto modo es un periodo de pérdida para el ganadero porque no nos está dando nada nuestro animal. Sí, entonces cuando más nos demoramos en preñar nuestras vacas, o cuando el intervalo, cuando los días abiertos o el intervalo parto-concepción es demasiado grande, ¿qué nos traduce en esto? Que luego terminamos teniendo un periodo de seco demasiado largo. Entonces, lo ideal es que nuestro periodo de seco sea máximo de 60 días. ¿Sí? Si cada vez que nos alargamos y no podemos preñar a nuestras vacas, al final terminamos con periodos secos demasiado largos y sigue siendo una pérdida para la explotación y nos disminuye la rentabilidad de la lechería. Bien. Vamos a topar el tema de estrategias para alcanzar buenos resultados reproductivos. Estas estrategias de los buenos resultados reproductivos tiene que ser un consenso, diría yo, del médico veterinario encargado de la reproducción con el ganadero y con todo el equipo de trabajo. O sea, deben definir el periodo de espera voluntario, que es el periodo que necesita la vaca para recuperar su útero después del parto y empezar nuevamente el arranque de la reproducción. Tienen que implementar programas de reproducción eficientes para conseguir los parámetros reproductivos. Para ello hay muchos sistemas, eso lo debe planificar el médico veterinario encargado, y dentro de esos tenemos muchos sistemas de sincronización de vacas para aumentar las tasas de servicio y por ende las tasas de preñez. Dentro de eso tenemos los que han revolucionado, digamos, el mundo con el tema de la fertilidad, que son los IATFs, los Presinch, Opsinch, los IATFs a base de progesterona y de benzoato de estradiol, que todo el mundo lo utiliza y que realmente son herramientas que nos han ayudado mucho.
Determinación temprana de vacas vacías, eso también es muy importante que lo vamos a topar, e inmediatamente el reenrolamiento de los animales que salen vacíos. Como les decía, tenemos protocolos de sincronización, pero todos los que nos podemos imaginar, todos son eficientes. Lo único es que el médico veterinario, si quiere aplicar uno de estos protocolos, tiene que tener su criterio en qué vacas y qué protocolo, y de esta manera hacerles más eficientes. Vamos a nombrar de los protocolos un poco los más comunes, y eso lo vamos a pasar un poco rápido. Creo que todos lo conocemos. ¿Y en qué nos ayudan los protocolos de sincronización a tiempo fijo? Definitivamente es una buena herramienta, y lo que nos ayudan estos protocolos es en la sincronización del celo y en la sincronización de la ovulación, que eso es fundamental para tener buenos resultados. Aumentan la tasa de concepción porque aumentan la tasa de servicios, aumentan la tasa de preñez, disminuyen el periodo parto-concepción e intervalo entre partos, lo que estábamos hablando, cómo conseguir los buenos parámetros reproductivos. Aquí tenemos, le puse a este protocolo que fue uno de los primeros que se realizaron, que son el OPSINCH. Este protocolo se sigue utilizando en el mundo entero, principalmente en sistemas estabulados en los Estados Unidos. Se utiliza, pero muchísimo, ya con sus modificaciones. Definitivamente este que les puse es el primero. Inclusive el primero era la GnRH a las 0 horas, los 7 días, y hablábamos entre la prostalanina y el GnRH de 48 horas, y luego la inseminación después de la segunda GnRH a las 12 horas, ¿sí? Lo que sí quiero decirles es cómo funciona este protocolo. Luego vamos a hablar de todas las modificaciones del OPSINCH, que ya lo han hecho más eficiente por muchas razones, que lo vamos a hablar sobre el tema. ¿Qué nos ayuda la dinámica folicular del OPSINCH? ¿Cómo se produce la dinámica folicular del OPSINCH? Ya. El rato que nosotros ponemos el GnRH, lo que hacemos es, o producimos, si la onda folicular venía ya con un folículo dominante, lo hacemos ovular, o si venía con un crecimiento folicular, hacemos la atresia folicular, cae esta onda folicular, y más o menos entre el día 1.5 a 2 disparamos o emergemos una nueva onda folicular, que es con la que vamos a terminar haciendo la inseminación artificial. Esta es la manera y esta es la dinámica del sistema de sincronización OPSINCH, ¿sí? Esto lo trabajó mucho el doctor Puzzle, luego lo ha hecho el doctor Thatcher, lo ha hecho el doctor Wilband. Todos ellos le han hecho modificaciones que vamos a seguir viendo. Entonces, al final, son protocolos de inseminación a tiempo fijo y que han cambiado realmente la fertilidad en el mundo entero. Ya. Quería indicarles lo que les decía anteriormente. Esto lo vamos a pasar rapidito, que el OPSINCH ha habido muchas modificaciones en el mundo, cada vez le han ido perfeccionando. Aquí tenemos que inicialmente era entre la prostalanina y el segundo GnRH, había un lapso de 48 horas. Luego vieron que si lo alargaba un poquito más, por el tema de tener un poquito más el crecimiento del folículo preovulatorio, lo pasaron a 56 horas, y vieron que era mucho más eficiente. Y así vamos viendo todos los cambios que se han producido. Aquí tenemos un estudio, una diapositiva de Lima en el 2007. Esto se dio en el Congreso de la Asociación Brasileña de Transferencia de Embriones, en donde vemos que la tasa de preñez es mucho mejor cuando lo pasaron a las 56 horas de la GnRH, a las 56 horas de la prostalandina a la segunda GnRH, ¿sí? Y así, como les digo, les siguieron mejorando. Luego empezamos con el tema del PreSynch. El PreSynch fue un estudio que lo realizó inicialmente el doctor William Thatcher, que es el que empezó con
con la aplicación de doble prostaglandina. Hoy por hoy este sistema de sincronización sigue siendo muy eficiente en los Estados Unidos, lo trabajan mucho. ¿Y qué es este tema? O sea, todos estas modificaciones que se le han hecho al OpSync ha sido básicamente para tratar de ponerle digamos, mantenerles o que todos los animales que entran al programa de sincronización entren en un día X del ciclo estral. Principalmente tratamos de que los animales entren al verdadero OpSync más o menos entre el día 6 al día 14 del diestro, porque está más que demostrado que cuando empecemos los sistemas de sincronización con GnRH con altos niveles de progesterona, las tasas de preñez van a ser mejores. Entonces, de eso se trata estas modificaciones del pre-sync, OpSync. Luego tenemos el doble OpSync. Este fue un estudio hecho por el doctor Pusley, que es el que más ha trabajado en esto, en donde básicamente se refiere a lo mismo, inclusive en esta modificación de este doble OpSync, es tratar de ayudarles a las vacas anéstricas, a las vacas con anestros superficiales, porque se ha comprobado que el OpSync en vacas en donde no están ciclando, son vacas anéstricas, las tasas de preñez son definitivamente demasiado bajas. Trabaja muy bien estos sistemas de OpSync cuando, como les decía, en presencia de ciclicidad, en presencia de un cuerpo lúteo cuando arrancamos. Entonces, este doble OpSync es por esa razón también pudimos, lo que hace es tratar de que las vacas anéstricas con el primer OpSync empiecen a tener un mayor porcentaje de ciclicidad. Y esto a la vez ha funcionado muy bien y se ha tenido preñando mucho más vacas. Aquí tenemos entre un estudio hecho en el 2012, en donde tenemos el doble OpSync y el pre-sync. Y como ustedes se fijarán en vacas primíparas y multíparas, el doble OpSync sí mejoró la tasa de preñez, y también tiene que ver también que los niveles de progesterona al hacer el doble OpSync también nos han ayudado mucho, porque está garantizado que los niveles de progesterona en el desarrollo folicular, como les decía en el inicio, va muy bien. Luego tenemos otra modificación que es el G6G, que se trata, como les decía, de lo mismo, es tratar de tenerles a los animales en el arranque, digamos, ya del OpSync en un sistema, en días específicos, digamos, del ciclo estral, que es en el diestro más o menos, como les decía, del día 6 al día 14, por los niveles de progesterona. Al tener altos niveles de progesterona, al arrancar un sistema de sincronización, tenemos mejores tasas de preñez. Aquí tenemos lo que acabamos de decir, las presincronizaciones del ciclo estral, el pre-sync, OpSync, el doble OpSync, el G6G. Este es un resumen de lo que acabamos de hablar. Luego tenemos los otros sistemas de sincronización de IATF, que son con los dispositivos de progesterona y de benzoato de estradiol. Tenemos en el mercado hoy por hoy, el original fue el CIDER hace 20 años atrás, que fue el que diseñó y el que estudió más el dispositivo fue el doctor Macmillan, en el 90, 92. Pero bueno, hoy tenemos en el mercado varios dispositivos, considero que todos funcionan bien, y es un sistema de sincronización que personalmente me gusta mucho, principalmente en sistemas pastoriles. Considero, y en sistemas pastoriles y también en donde tenemos muchos problemas de vacas con anestros profundos y superficiales, creería que son un poco más eficientes. Como les decía, el OpSync en vacas que no están ciclando no es un protocolo muy eficiente. En cambio, el protocolo base a dispositivos de progesterona y benzoatos considero que son un poco más eficientes. Tenemos la dinámica folicular, que es parecida. ¿Qué es lo que pasa aquí? Es que el rato que nosotros ponemos el dispositivo de progesterona intravaginal y los 2 miligramos de benzoato de estradiol, hacemos
casi similar a lo del GnRH, que es, hacemos una caída de la onda folicular emergente que estaba, y al día 3.5, 3 a 4, emerge una nueva onda folicular, que es con la que terminamos con el proceso de inseminación artificial. Aquí hay muchos estudios interesantes con el tema de la progesterona. Sabemos que si aumentamos los niveles de progesterona, sea exógena, en el desarrollo folicular va a mejorar la fertilidad. Entonces es un tema muy interesante que también lo utilizan los americanos con el Opsinch. Hay protocolos de Opsinch con el CIDER que lo ponen en ciertas vacas determinantes para tener una mejor tasa de preñez. Aquí tenemos los estudios hechos en donde se vio que entre el GnRH, entre los sistemas de Opsinch y de dispositivos de progesterona, en donde la tasa de expresión de celos son mucho mejores con los IATFs o los protocolos de sincronización con dispositivos de progesterona y benzoato de estradiol que con el GnRH. Y así vemos también que la tasa de preñez es mejor. También tenemos otra diapositiva en donde vemos que la tasa de preñez, y eso es definitivo, cuando hacemos nosotros IATFs, la tasa de preñez de las vacas que manifiestan celo es mucho mejor que de las que no manifiestan celo. Estas son unas diapositivas que les puse. La diferencia, todos estos son animales, son, digamos, vacas dentro de una explotación en donde cuando no utilizamos un sistema o una planificación, un programa de reproducción, vemos cómo tenemos los animales abiertos. Ustedes saben que la mayor cantidad de animales tienen que estar preñados e inseminados antes de los 100 días, y aquí vemos en donde no hay donde no se lleva en una explotación lechera un programa sistematizado de reproducción. Vemos que tenemos muchos animales abiertos y ni siquiera sin inseminación pasados los 100 días. Entonces, esto a la larga es una pérdida y es un hato que no es eficiente y que no va a tener su rentabilidad adecuada y su reposición de animales. En cambio, si tenemos un programa planificado, eficiente de reproducción, utilizando protocolos de sincronización, vamos a encontrarnos con algo similar a estos. Por ejemplo, este es un ensayo hecho con doble Opsinch. Como verán, se puso a todas las vacas después del periodo de espera voluntario y vemos cómo la mayoría, más del 95% de los animales, están inseminados antes del día 70. ¿Sí? Eso es fundamental. Ya, el tema de la progesterona, les puse aquí unas 2 diapositivas en donde, como les dije al inicio, antes se pensaba únicamente que una de las cosas eficientes para mejorar la fertilidad de nuestras vacas lecheras de alta producción es el mejorar los niveles de progesterona en el desarrollo folicular antes de la inseminación. Sí, esa es una de las cosas importantes. La otra está ya comprobado que también es fundamental que los niveles de progesterona al momento de la inseminación sean bajos, porque también nos disminuyen la fertilidad, y eso puede ser causa de 2 puntos importantes. O sea, si nuestros niveles de progesterona no están bajos al momento de la inseminación, pueden ser por 2 cosas fundamentales, que son que el animal realmente no haya una buena detección de celo y no esté en celo, y esté todavía en un periodo de diestro, y por eso los niveles de progesterona sean altos, y también porque la luteolisis del cuerpo lúteo no fue eficiente con la prostaglandina secretada por el organismo, o con la aplicación endógena de una prostaglandina, no haya hecho, dice, la luteolisis completa y tengamos fallas en la fertilidad. Y este ejemplo es en el tema de que también se han hecho muchos estudios que si nosotros hacemos una carga de progesterona más alta post-inseminación, a partir del día 3 de la inseminación, llegamos a un tema de mejorar la tasa de preñez. Y la mejora de la tasa de preñez es porque en los estudios
se ha comprobado que aumenta el conceptus del embrión y también en sí el tamaño del embrión, ¿sí? Y al aumentar, digamos, el conceptus y también el tamaño del embrión, tenemos una mejor respuesta de interferón tau hacia el hipotálamo de la madre y al reconocimiento materno. Entonces, eso es muy importante. Aquí les pongo, este es un estudio hecho en donde midieron el conceptus de la placenta de un animal con baja descarga de progesterona o una descarga normal de progesterona post inseminación artificial más o menos al día 14 al 18 y de un animal con una mejor descarga de progesterona, que es fundamental. Esto también se ha visto no solo con la descarga de progesterona post inseminación, sino también con los embriones que se fertilizaron después del desarrollo del folículo antes de la inseminación artificial. La resincronización. Esto es muy importante, es fundamental, la técnica que permite volver a inseminar vacas diagnosticadas vacías, sea la palpación o a la ultrasonografía, ya que esto nos ayuda a reducir los días abiertos. ¿Qué es esto? O como llamamos el reenrolamiento de los animales. Entonces, es fundamental que nosotros sepamos después de la inseminación lo más pronto posible cuáles son los animales que están vacíos para reenrolarles nuevamente a la inseminación artificial. Muchos de los protocolos empiezan 7 días antes de la palpación o de la ultrasonografía. Otros inician el rato que se detecta que el animal está vacío. Ya vamos a ver, incorporamos vacas vacías al siguiente grupo o sincronizadas. Esta es una resincronización que hago mucho yo cuando hago protocolos de sincronización de celos a tiempo fijo. Les puse este ejemplo. Después del periodo de espera voluntaria, que son 40 días, que les decía yo después de los 40 días y empiezo con los programas de sincronización de celos o digamos de reproducción, hacemos el IATF, ¿no es cierto? Que dura más o menos un protocolo de IATF más o menos de 10 días. ¿Cómo ganamos tiempo? Al día 23 de la inseminación ponemos GnRH, o sea, ponemos GnRH, la primera dosis GnRH, sin saber si el animal está o no está preñado. Al final, al poner el GnRH, no le voy a producir ningún efecto negativo al embrión si está preñado y gano 7 días, el día 23. Lo dejo por 7 días y ya tengo el día 30 de diagnóstico de gestación. Hago el diagnóstico de gestación por ultrasonografía. Al animal que está vacío, a la vaca que está vacío, ponemos la prostaglandina. A las 24 horas ponemos el benzoato de estradiol como agente ovulatorio y al día 32 hacemos la nueva inseminación artificial. De esta manera ganamos mucho tiempo en el tema de volver a reenrolar nuestras vacas después de la primera inseminación. Este sistema nos da que nosotros podemos en 82 días postparto tener ya 2 oportunidades de preñar nuestras vacas. Este es un sistema de resincronización de vacas vacías. Hay muchos. Este es el que yo más utilizo y que nos funciona muy bien. Otro tema es que les puse acá es el uso de la ultrasonografía. ¿Por qué les puse esto? Ya que digamos, hoy por hoy es una herramienta valiosa y cada vez con el avance de la tecnología, los ultrasonidos ya están en precios, yo creo que accesibles a los médicos veterinarios y la mayoría ya los tienen. Ahí el tema es que usémosle a esta herramienta, pero al máximo, tratemos de utilizarle al 100%, utilizándole tanto en el reconocimiento de estructuras ováricas, de diagnósticos tempranos de preñez, para ser un poco más exactos y tener una mayor agresividad con la reproducción. Entonces, les puse imágenes. Por ejemplo, aquí tenemos una imagen de un diagnóstico de preñez de 28 días. Aquí tenemos un diagnóstico de preñez igual de 28, 29 días. Aquí tenemos un diagnóstico de preñez de 30. Como verán, es una herramienta valiosa. Aquí tenemos una muerte embrionaria
que esto también es fundamental ver. Vemos como la vesícula embrionaria ya está sola, ya no tenemos embrión. Acá tenemos un aborto temprano, ya es una preñez más o menos de 50 días. Ven cómo se está desintegrándose las membranas fetales. Entonces esto es importante, ya que inmediatamente podemos hacer algo con este animal para volverle a reenrolar al programa reproductivo. Y acá tenemos una posparto, en donde vemos que tenemos una ligera metritis. Esta es la luz del endometrio. Es una metritis y ahí vemos, dependiendo de los días que esté posparto, vemos si actuamos. Acá tenemos una piómetra. Ven, es muy clara la infección que tenemos adentro, que es una piómetra. Asimismo, ya lo detectamos y tenemos que actuar inmediatamente sobre esta infección. Aquí tenemos gemelos. Aquí tenemos un embrión y acá tenemos el otro embrión. Esta diapositiva no está muy clara, pero es una diapositiva de gemelos. Acá tenemos una momificación fetal. Como verán, ya no tenemos líquido amniótico. Tenemos el endometrio y como verán ahí tenemos se ven muy claramente los huesos, las costillas, la columna vertebral. Entonces, es fundamental que nosotros, si tenemos esta herramienta, lo utilicemos de la mejor manera. Aquí tenemos un ovario sin estructuras. Este es un anestro profundo, como ya lo topamos. Ven ustedes, aquí tenemos varios folículos pequeñitos que nos llegan a 3 milímetros. Posiblemente este tiene 3 milímetros, los otros 2. Es un animal totalmente anéstrico y asumo que si lo vemos, la condición corporal de este animal es baja. Acá tenemos, en cambio, un animal ciclando. Tenemos la presencia de un cuerpo lúteo y de un folículo preovulatorio. Aquí tenemos la presencia de doble cuerpo lúteo, un cuerpo lúteo acá y un cuerpo lúteo con cavidad acá. Es un animal que está en muy buenas condiciones. Acá tenemos otro cuerpo lúteo. Y así sucesivamente. Acá tenemos un quiste luteal, en donde le identificamos fácilmente con la ultrasonografía y actuamos igualmente inmediatamente con el tratamiento que se necesite para eliminar el quiste, que en este caso es una prostaglandina simplemente. Y un poco para terminar el tema, es el tema de los diagnósticos o de las visitas en el tema de la reproducción. Dependiendo del tamaño de los datos, lo ideal es visitar cada 7 días para tener una mayor velocidad de agresividad en los diagnósticos, tanto de subir las tasas de servicios como los diagnósticos de tasas de preñez y de enrolar vacas vacías. Ya me parece mucho 30 días. Y aquí les puse así muy rapidito lo que se gana, digamos, con ultrasonografía y a la palpación rectal. Obviamente con la ultrasonografía es mucho más rápido los diagnósticos y el reenrolamiento de las vacas. En resumen, preñar la mayor cantidad de vacas en el menor tiempo posible es la función que tenemos los médicos veterinarios que nos dedicamos a la reproducción, y sin una buena nutrición no hay reproducción ni producción de leche. Entonces tengan mucho en cuenta en esto y muchas gracias. Si tenemos preguntas, por favor, no sé, Rodrigo. Richard, sí. Muchas gracias, Richard. Voy a Creo que me pedirte alargué. que actives tú, no importa, que actives tu pantalla, tu video, ¿sí? Espérame. Vamos a iniciar primero agradeciéndote mucho, Richard. Gracias a todos ustedes por estar en este webinar. Realmente hemos tenido un éxito no esperado. Lastimosamente no nos hicieron la reconexión para la ampliación, pero hemos tenido a más de 350 personas en Facebook y adicionalmente 100 en el webinar. Así que ha sido realmente un éxito y agradecemos a todos las personas que nos acompañaron en este webinar. Vamos a empezar con las preguntas. Jacobo, si eres tan gentil de iniciar tú con la primera pregunta.
Claro que sí. Vamos a intentar responder todas las preguntas o la mayoría de las preguntas que nos han hecho por Facebook. Así que empecemos. Para inseminadores que recién están empezando, ya estando en el trato reproductor de la vaca, ¿cuánto tiempo máximo pueden estar ahí para que no afecte la fertilidad del semen y concepción de la vaca? ¿Cuánto tiempo pueden estar con la mano adentro? Es lo que creo que me están preguntando. ¿Cuánto? Sí, 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 eso es, ahí, exactamente. sí, correcto. Bueno, a ver, el tema se habla, yo les puse el tema de 5 minutos. Se habla si es que si es un buen semen y un buen proceso de descongelamiento, puede depositarte hasta 15 minutos como máximo. El problema cuál es si te demoras mucho con la mano en el recto, es que el animal empieza a fastidiarse y empieza a irritarse la mucosa del intestino y empieza a hacerle ya contracciones y cada vez que pasa el tiempo va a tener más problemas de más problemas de manipular ese útero y depositar el semen. Aparte de que si le hace mucha inflamación del recto y desangramiento, va a tener inflamación, eliminación de corticoides y al final va a tener una menor baja tasa de preñez. Muchas gracias, doctor. Otra pregunta, Richard. Un cliente pregunta si es que una vaca en el momento del celo presenta un flujo cervical de un color de un moco no adecuado. ¿Recomienda realizar un tratamiento pre-inseminación o post-inseminación con cefalopirina sódica? Sí, a ver, es una buena pregunta. Primero, la secreción. Hay que saber interpretar la secreción antes de la inseminación. Muchos de los inseminadores consideran que si tenemos solo un poco de, digamos, si tenemos cristalino el moco del celo y tenemos unos pequeños puntos blanquecinos, ya muchas veces ya no lo inseminan, ¿sí? Esos animales se pueden inseminar y yo siempre pongo y les pongo un poco que si nosotros tenemos una secreción del 50-60% cristalino y el otro 40 o 30% con ciertos puntos blanquizcos, muchas veces esos ya son irritaciones vaginales y se pueden inseminar. Y lo importante ahí podría utilizarse post-inseminación, no lo haría, yo lo aprovecharía ese celo, lo inseminaría y de 12 a 24 horas después de la inseminación le pusiera el producto. En este caso, ustedes tienen un producto, No ocurre. Novocure, que trabaja muy bien de 12 a 24 horas post servicio. Es más, también ayuda mucho en vacas repetidoras. Gracias, Richard. ¿Cómo debería ser el levante adecuado de terneras para futuros reemplazos dentro del hato y así evitar tener problemas de fertilidad? Una buena pregunta, pero nos vamos otra hora Muy más. larga. No, bueno, lo importante es, digamos así en resumen, que la crianza, digamos, el desarrollo fetal es importante, debe ser desde la vaca, que deben cuidar esa ternera, al parto usar todas las recomendaciones generales de calostro, buen calostro, etcétera, 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 ombligo, tener con una solución yodada. Y para que un poco resumirles es que ustedes deben tener una ganancia de peso en promedio mayor a 700 gramos por ternera por día, que es lo fundamental y los va a resumir en que va a llegar a ser una buena ternera. Si ustedes no tienen esa ganancia y no llegan a tener más o menos los 350 kilos en más o menos 14, 15 meses, quiere decir que no han tenido una buena crianza, ¿sí? Y si tenemos esos parámetros, se habla de que ustedes deben tener el peso ideal a la inseminación, tiene que ser el 60% del peso adulto que ustedes tengan en su. Jacob. Doc, aquí hay una pregunta. Nos dice, según a su experiencia en los diversos protocolos de OPSINCH, ¿hay alguna diferencia que usted ha encontrado en cuanto a GNRHs, nombrando bucerilina, iserilina y gonadorelina? Perdón. Si es que ha encontrado alguna diferencia en los productos, en las GNRHs, en cuanto a lo que es bucerilina, liserilina o gonadorelina.
No, la verdad que lo trabaja muy bien, ¿no? Yo personalmente no creo que haya diferencia significativa entre los tres funcionan muy bien. Lo importante es saber a qué animales ponerles la GNRH, ¿sí? Como les dije, la GNRH en vacas anéstricas no es tan eficiente, pero si ponemos animales que están ciclando, funcionan muy bien los tres. Cristian. Richard, una pregunta. ¿Existe alguna diferencia en la tasa de concepción al usar una pajilla de 0,25 o una pajilla de 0,50? ¿O usted recomienda el uso de estrobular? A ver, la diferencia entre las dos pajillas no hay. La concentración espermática sigue siendo la misma y la GNRH, en este caso el estrobular, úsele en animales que ustedes crean convenientes y ya tienen una segunda inseminación o, o tienen muertes embrionarias, pueden usarles para mejorar la fertilidad, sí, pero en las pajillas no entraría la decisión de la GNRH. Gracias, Richard. Eh, Aquí tengo otra pregunta que dice, buenas noches, ¿qué tratamientos utiliza en el caso de quistes foliculares, luteales, piometras y endometritis? A ver, para el tema de quistes foliculares, ahí, ya que está claro, funciona muy bien el tema del estrobular. 5 ml trabaja muy bien. Y luego del tratamiento pueden palparles al día 7, al día 8, a ver cómo funciona, si se produjo la luteinización del quiste o apareció otro cuerpo lúteo y luego de eso ya lo solucionan. Entonces ahí el estrobular les trabajaría muy bien o alguna GNRH. En el tema de endometritis, en el tema de piómetras, les va a trabajar muy bien un clorprostenol, una prostaglandina. Cualquier prostaglandina, estamos hablando, el estrogés trabajaría súper bien, es más que suficiente. Y el tema de endometritis, todo depende de los días postparto, porque hay ciertas endometritis que se curan solas. Jacobo, por favor. Doc, aquí tenemos una pregunta que nos hacen desde Facebook. Nos preguntan, ¿qué incidencia tiene el bienestar animal en la fertilidad de la vaca? 100%. O sea, el tener vacas que no se les castigue, que no se les maltrate, que estén bien alimentadas, que estén tranquilas, al final eso se traduce directamente en mayor fertilidad. Una pregunta, Richard, desde Facebook. Si a una vaca se le determina la preñez tempranamente, ¿cuántas veces se le debe realizar el chequeo si es que se mantiene un plan sanitario adecuado o si se recomienda aplicar progesterona para mantener la preñez? A ver, lo correcto es dependiendo de qué tan temprano hagas la gestación. Si haces, digamos, un protocolo de gestación por ultrasonografía temprano de 28 a 30 días, se hace el primer diagnóstico, luego de 15 a 30 días se hace un segundo diagnóstico y listo. Con eso ya estaría muy bien. Una pregunta, Richard, que es concreta, más terminando alguna de las que ya contestaste, que es la aplicación del GNRH, ¿en qué momento la recomienda? ¿Antes o luego de la inseminación? Yo personal, verás, mi recomendación, por ejemplo, de la GNRH es si es que tú tienes alguna vaca que no manifiesta un celo muy manifiesto, muy intenso, digamos, posiblemente ahí te digo, insemínale con GNRH, pero si la vaca es un animal normal, con un celo muy visible, muy intenso, no pasa nada, pero la GNRH puede ser a la inseminación y en animales que posiblemente no tengan una buena fertilidad, ya tengan un historial, pueden repetir el GNRH al día 5, post inseminación. Les va a ayudar mucho. Y cuando hablas de la inseminación, ¿hablas antes o después del servicio? Eh, Del acto de la inseminación. lo correcto es, ojalá entre 4 o 6 horas, 8 horas antes de la inseminación. No el momento de la inseminación, pero si logísticamente no te da, pone al momento de la inseminación, pero si logísticamente puedes hacerle antes, mejor de la inseminación. Jacobo.
Doctor, aquí nos preguntan si es que tiene algún protocolo de sincronización que se pueda utilizar o es recomendable para vacas que están con terneros a pie de ordeño. Sí, por lo general las vacas que están con ternero en pie, por lo general son acíclicas por el efecto mamogénico y la condición corporal de las vacas. Ahí utilicen, utilicen un sistema de sincronización con dispositivos de progesterona, benzoato de estradiol y prostaglandinas, y añádale el tema del SG, la gonadotrofina coriónica equina, que les va a ayudar mucho. Con el SG incluido en un protocolo a tiempo fijo tradicional les funciona muy bien. Cristian, por Gracias. favor. Una pregunta. El momento de elegir la dieta de las vaconas para la preparación al parto, ¿se priorizaría la energía o la proteína? A ver, es que la preparación de la ternera, de la vacuna, digamos, antes del servicio, tiene que ser la preparación en toda la crianza, ¿no? No tiene que ser únicamente preocuparme si ya le veo en tamaño como para inseminarle, recién preocuparme de ella, sino toda la vida de la ternera. Perfecto. ¿Qué efecto tiene el benzoato de estradiol en el protocolo de sincronización? El benzoato de estradiol es un agente de ovulación. Entonces, el benzoato en el IATF, en la primera dosis, como les expliqué, la función que hace, y la segunda dosis, a las 24 horas después de la prostaglandina, es como agente ovulatorio. Jacobo, por favor. Doctor, aquí nos preguntan, en base a su experiencia, un doble off-cinch, una vez terminado el periodo de espera voluntario, si el hato se manejó estacional, de forma estacional, ¿a partir de qué día o cuándo se empieza el chequeo ginecológico para confirmar vacas vacías? Si tuvieron a ver, no entendí muy bien, pero a ver, un programa de sincronización lo pueden hacer pasado el periodo voluntario de espera sobre los 40 días, ya pueden empezar. Y lo que le entiendo creo que es en la resincronización, o sea, que puedes hacerlo Correcto. una vez que diagnosticas preñez del primer IATF, digamos, ¿no es cierto? Diagnosticas preñez y las vacas no preñadas, las vacías, puedes volver a un nuevo sistema de sincronización. Cristian, por favor. ¿Tienes preguntas? Una pregunta más. La fertilidad, ¿cómo se puede manejar la fertilidad con semen sexado y cuál sería el programa para las vacas o vaquillonas? A ver, en vaconas del semen sexado, yo recomiendo poner por 2 ocasiones, primera y segunda inseminación, y a la tercera ya semen convencional si no se ha preñado con los 2 servicios. De esa manera nos ayuda mucho. Lo que sí, con el semen sexado, definitivamente tienen que tener una muy buena detección de celos. Si no tienen una muy buena detección de celos, un buen técnico que detecte celos, que sepa muy bien, no gasten el dinero. Y en vacas también se puede usar, lo usamos con una tasa de preñez más o menos del 40 al 44%. En vacas es fundamental también las horas de inseminación, igual que las vacunas del semen sexado, tiene que ser lo más tarde posible. Y lo fundamental en vacas es que se haga un buen chequeo postparto y que las vacas, el médico veterinario seleccione, de acuerdo a la calidad de involución que tuvo los animales, en qué vacas poner el semen sexado. Gracias, Richard. Una pregunta de un ganadero prominente de Loja. ¿Qué influencia hay en el sexo del embrión con la hora de inseminación? Ejemplo, inseminaciones en la tarde dan más machos o inseminaciones en la mañana dan más hembras. Bueno, no hay mucha, digamos, no es por el tema de AM o PM, más es el tema, hay un cierto estudio que hubo hace años que más que sea AM-PM es el momento del depósito del semen al inicio del celo. Si tú pones, pero tampoco es que sea una regla,
hubo algún estudio alguna vez, inclusive en humanos, si tú pones el semen más cercano a la ovulación, posiblemente tienes más probabilidades de machos que si tú inseminas al animal a los inicios del celo. ¿Por qué? Porque los espermatozoides machos, digamos, Y, son mucho más rápidos que los X, entonces llegan más rápido hacia el sitio de la ovulación, hacia el óvulo. Entonces, si tú inseminas lo más tarde, van a llegar ya los espermatozoides Y más rápido al óvulo. Si inseminas más temprano, van a llegar más rápido los Y, pero se van a deteriorar y se van a envejecer y al final terminan llegando más pausadamente las hembras, que son las X, más tranquilamente. Pero no es una regla, eso es un estudio que le comento, pero no, al final la tasa de machos y hembras sigue siendo en el mundo el 53-47, 53% para machos y 47% para hembras. Esa es la Jacobo, estadística ¿tienes mundial. alguna otra pregunta? Sí, aquí nos preguntan qué tanto afecta el ambiente al tema reproductivo, como por ejemplo la altitud. La altitud, la verdad que yo les diría que no, si los animales están adaptados a la altura, están bien alimentados, con muy buena condición corporal, posiblemente en ciertas épocas del año, de que sean más nubosos, menos horas luz, bajen un poquito la intensidad de los signos de celo, pero si ante eso estamos más pendientes, no va a haber ningún problema. Gracias, doctor. Cristian. Sí, tenemos aquí unas preguntas. Esta pregunta viene de la Costa. Dice, ¿qué opinión tiene acerca de un programa progesterona benzoato de estradiol en vacas que están con ternero al pie? Sí, como les dije, funciona muy bien. Por lo general, tiene un periodo de espera voluntaria de 60 días, pero añádele ahí SG. Ahí funciona mucho mejor que sin SG. ¿Funciona poner progesterona a los 14 días postparto para ir mejorando el ciclo de la vaca? 40 días postparto. 14 días postparto. La verdad que no creería que nos va a mejorar porque si pongo a los 14 días y posiblemente esté con una ligera infección uterina, le puedo replicar un poquito la infección por los niveles de progesterona. No lo recomendaría en esos días de posparto. Vamos no sé si están de acuerdo, ha habido muchas preguntas, tenemos Sí. en Facebook, estamos con más de 400 participantes, así que vamos a darle unos 5 o 10 minutitos más al doctor Mancheno, obviamente por la premura del tiempo de todos y sobre todo por lo largo que se nos ha hecho. Jacobo, por favor. Doc, en cuanto a la utilización de progesterona, ¿hay alguna diferencia entre el CIDR o una progesterona inyectable? Sí, porque digamos la progesterona que tenemos en los dispositivos, eso es, digamos, una liberación controlada. Entonces, y lo vamos a tener por mucho más tiempo. Entonces, realmente ahí vas a tener la permanencia o los niveles de progesterona en el organismo. En cambio, con una inyectable, la metabolización lo va a mantener muy poco tiempo en el organismo. Entonces, sí hay diferencia. Gracias. Cristian, por Otra favor. pregunta. En los implantes intravaginales, ¿recomienda el segundo uso? Dependiendo si son, digamos, en animales dependiendo de la concentración del dispositivo, si el dispositivo es de 1 gramo, de 1.3 que hay en el mercado, y son animales de carne, sí. En animales de leche que no sean de muy alta producción, va a funcionar en una resincronización el dispositivo de 1.2 gramos, pero el de medio gramo no va a funcionar sino para un solo uso.
Si el chequeo ginecológico se detectó infección de endometritis o metritis, una vez realizado el tratamiento, ¿en qué tiempo está regenerado el tejido endometrial y listo para realizar la inseminación o iniciar un IATF? Si ustedes hacen el tratamiento correcto y lo ven a los 15 días y lo ven que ese endometrio está limpio y desinflamado, en 15 días está perfecto. Jacob. Doctor, aquí nos preguntan, ¿qué resultados puede dar si en el protocolo de IATF con implante obviamos la segunda dosis de estradiol y al día de la inseminación en la mañana aplicamos la GnRH y la inseminación es en la tarde? Sí, funciona bien. Me parece correcto. Le sacan el dispositivo, ponen la prostaglandina, ya no ponen el benzoato y pueden poner la GnRH al momento de la inseminación o cosas. Hay una cosa muy importante, lo que pueden hacer es todo lo que venga celo, inseminan a celo visto, y lo que no vino celo, ponen la GnRH al día 72 y inseminan en la tarde. De retirado el dispositivo. Una pregunta más, dice, utilizando el doble cinch después del periodo voluntario de espera para manejar estacionariamente, ¿cuándo comenzaría el chequeo para confirmar vacas vacías? Ya creo que me hiciste esa pregunta. Sí. Sí, ya está contestada esa pregunta. Doctor, tengo una consulta. ¿Qué opinión tiene de la inseminación bicornual, donde se dice que se logra mayor porcentaje de preñez? La verdad que si es semen convencional, no marca la diferencia. Lo más correcto, depositar el semen en el blanco del inseminador o en el cuerpo y el útero y listo. No hay diferencia significativa, más me corro el riesgo de estar irritando el útero y el recto por querer hacer el depósito a nivel de cuerno. Jacobo, por favor. A ver, aquí nos hacen una pregunta desde Jaén, supongo que es desde España. Recomendar el uso de prostaglandina a los 7 días posparto y luego volver a aplicar a los 14 días posparto para mejorar la involución uterina, ¿funciona? No, antes se hacía, fue una recomendación de hace muchos años atrás. Está comprobado que la prostaglandina fisiológicamente en el organismo se queda por muy buen tiempo. La prostaglandina al día 25 le va a funcionar muy bien. Ahí sí le podría recomendar, porque casi con seguridad ya me topo con una estructura luteal como para que funcione la prostaglandina. Ahí sí, antes no. Gracias. Una pregunta de la finca La Gloria. Dice, ¿qué tratamiento recomienda para vacas con quistes foliculares a los 40 o 60 días posparto? El estrobular. 5 ml. Sí, esa contestaste ya, Richard. Cualquier GnRH. Buenas noches, doctor. En temas de quistes luteínicos, ¿es estrictamente tratamientos hormonales o se puede realizar tratamientos a base de minerales inyectables? No, el quiste luteal únicamente con una prostaglandina y listo. Y no va a ser muy frecuente los luteales, ¿no? Entonces, con una prostaglandina queda más que eliminado. Jacobo, por favor. Aquí tenemos una pregunta, Doc. Nos preguntan si es que posterior a la inseminación es recomendable usar alguna vitamina. No, yo personalmente no lo recomiendo y no hay diferencia significativa. Yo considero que la mejor hormona entra por la boca, perdón, y lo mejor es que el animal esté en buena condición corporal para la inseminación. Gracias. Cristian, ¿tienes Bueno, alguna otra pregunta? es muy parecida a la pregunta. Dice, ¿qué opina sobre la utilización de oligoelementos, calcio y fósforo, selenio, vía inyectable para las vacas anéstricas? Eso por la boca. Ujú. El uso de selenio nos ayuda para evitar la retención placentaria
¿Cómo usted recomienda usarlo antes o después del parto y por qué? Sí, la verdad que el selenio sí es un producto que nos ayuda mucho. Recomiendo a las vacas en el manejo de las vacas preparto. Es un excelente estimulante del sistema inmunitario. Les expliqué en el tema de preparto, hay una caída abrupta del sistema inmunitario, entonces funciona muy bien. Prefiero antes en el periodo de transición de preparto, pero también lo pueden poner postparto y les va a seguir funcionando muy bien 15 días antes y 15 días después o solo 15 días antes. Perfecto. La última ronda de preguntas, vamos Sí, a... aquí tenemos con la última. Doctor, ¿qué tratamiento nos puede recomendar para una vulvovaginitis? Por lo general, las vulvovaginitis es un tema de, personalmente les diría de IBR. He visto que hacen tratamientos locales y la vulvovaginitis más se presenta cuando tenemos monta directa con toro. Yo más les haría, si nunca han hecho un programa de vacunación con IBR, hagan un diagnóstico y si confirman de que son positivas, mejor hagan un programa de vacunación. Cristian, por favor. Sí, una recomendación, ¿usted recomienda los nuevos métodos de inseminación con espéculo vaginal? No, no son nuevos métodos, no sé de dónde salieron. Gracias, Richard. Una pregunta que no viene por habla del periodo de transición. Dice, para preparar una vaca en su periodo de transición, ¿se puede aplicar ruminatorio LH y cuántos días antes del parto? Sí, a ver, los ruminatorios ayudan mucho en la estimulación bacteriana, lo pueden utilizar si lo quieren, capaz que no en tomas, capaz que lo pueden dar con el concentrado, así se evitan el estrés de la toma, pero les va a ayudar todo lo que sea aditivos que pueden mejorar la flora intestinal, bienvenidos. Jacobo, ¿tienes por ahí alguna más? No. Cristian. No, ahí quedamos. Bueno, yo tengo algunas preguntas acá que se quedaron, pero que son preguntas más en el enfoque nutricional. Quiero dejarles con esas inquietudes ahí. Nosotros estamos preparando otro webinar en la parte nutricional igual con Livisto y nosotros Alved, así que les vamos a invitar a todos ustedes a que nos acompañen. Ojalá todos ya ahí sí en webinar. Y lo único que quiero es agradecer al doctor Richard Mancheno por su gran apoyo y solidaridad con el sector agropecuario en esta charla, en esta conferencia tan importante que nos ha dado. A nombre de Albet y de sus productos Livisto, agradecerles a todos ustedes por su valiosa presencia. Hemos tenido más de 400 personas en este webinar, poniéndonos a las órdenes como Albet con nuestros médicos veterinarios, Jacobo Campuzano y Cristian Muñoz, y adicionalmente con nuestros productos reproductivos y nutricionales y antibióticos y todo lo que tenemos en la Casa Livisto, que es un grupo alemán importante que nos ha apoyado y que nosotros somos los distribuidores de ellos. Muchas gracias y hasta la próxima. Richard, si quieres terminar. No, agradeciéndoles a todos, a ustedes, Livisto, Alves, Rodrigo, Jacobo, Cristian, gustosos de poderles colaborar y de alguna manera dar un granito de arena al sector. Estamos para eso y gracias por la concurrencia que me siento muy halagado con tanta gente que ha asistido y que espero que haya servido de algo y les haya colaborado. Muchas gracias a todos ustedes por estar en este webinar. Una buena noche.